muchachos no me avisaron y estoy hablando solito. Me dejaron hablando solito. Perdón, Muy profe. concentrados, profe. Sí, ni cuenta nos dimos del tiempo. No, pues yo tampoco, por eso así estaban atentos, ¿verdad? Bueno, ok. Por eso los disculpo en esta ocasión. Pues viene, alguien avíseme que ya llegó el team este hombre. Tú, niña Torres, tu pariente. A ver, ¿hasta dónde escucharon? Porque yo me seguí caminando hasta que vi ¿qué huele? Nadie contestó cuando pregunté. Íbamos en la ecuación de 1/K3. Ah, bueno, No, ok, llegamos ahí. no, Bien, espere, no, sí creo que sí. ¿qué leyes o quién encontró las leyes que digamos, complementan la parte mecánica? ¿Alguien se acuerda Mm, de quién fue? no, ¿Mm? en Newton o Einstein, profe. Bueno, ellos dieron parte, sí. Al Newton también estableció que la suma de las fuerzas es igual a la suma, es igual o sea, a cero, la suma total. Pero hubo otro personaje que también dijo, pero algo más parecido a Kirchhoff. Newton lo que escribió fue así, mira, algo así, como que la sumatoria de todas las fuerzas que se ejercen en el sistema es igual a cero. Bueno, Kirchhoff hizo algo por el estilo. O sea, yo le podría decir la suma de las caídas de potencial da cero. Es decir, por ejemplo, si yo pongo B de T igual a R1 por la corriente I1 más 1 en C1 integral de I por dt más L por DI en dt. ¿Qué es esto? Esto viene siendo ¿quién? La caída de potencial en la resistencia, la caída de potencial en la capacidad, la caída de potencial en la bobina. Si tú le despejas, V dt menos BR, pasas del otro lado, menos BC menos PL es igual con cero. Ahí está, la suma de las caídas de potencial es cero. Y esto es lo que hizo Newton. Pero en cuanto a lo que se parezca a lo que es Kirchhoff, que lo voy a hacer así como Kirchhoff o Kirchhoff, como quieran mencionarlo. Tuve un alumno que hablaba varios idiomas, me dice, se dice Kirchhoff, bueno, Kirchhoff, el Kirchhoff o Kirchhoff o Kirchhoff, llámenle como quieran. Es decir, es exactamente análogo, ¿sí? Su equivalente a el famoso en mecánica a D'Alembert. D'Alembert, a ver, ¿qué dijo D'Alembert entonces? Lo mismo que dijo Kirchhoff en circuitos, lo dijo D'Alembert. Entonces, ¿alguien puede decir lo que dice D'Alembert? ¿O cómo lo estableció D'Alembert? O sea, las ecuaciones mecánicas. Pues no sé ni quién es de Alambert, profe, ¿para qué le miento? No, pues si sabes quién es Kirchhoff. ¿Qué cosa? Bueno, ahora dilo en mecánico. Di lo mismo que dijo Kirchhoff, nada más que en mecánico y te has convertido en D'Alembert. La suma de las fuerzas ejercidas en un cuerpo debe No, ser no, no, igual. No. eso lo dijo Newton. ¿La suma de qué? Muy fácil, mira, a ver, fíjate, dice que la fuerza aplicada a un sistema es igual a la suma de las fuerzas que se resisten al movimiento. Que es igual exactamente a lo que dijo Kirchhoff, que el voltaje aplicado a un circuito es igual a la suma de las caídas de potencial del sistema. Es exactamente lo que puse aquí, mira. Nada más que Newton lo que hizo fue, bueno, en este caso, Newton las pasa del otro lado y ¿qué tenemos? Pues tenemos nosotros que es el equilibrio basado en la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por eso es que dijo Kirchhoff, la suma de las fuerzas en un sistema son cero. Pero eso no o sea, cuando lo dijo así, no creo que le hayan entendido todo, ese era el problema, ¿sí? No te creas que fue fácil entender a Newton a Kirchhoff, no, al principio no fue fácil entenderlos. Parecía fácil, pero bueno, para ellos era fácil, obviamente, ¿no? Pues, pero haberlos explicado no era tan simple.
Y así se puede explicar tan simple. Mira, Kirchhoff dice, el voltaje en un circuito, o sea, el voltaje, la fuente, es igual a la suma de las caídas de potencial que se presentan en el sistema. ¿Sí? Ahí está. Bueno, de Allenberg, ¿qué dijo? Allenberg dice lo mismo. La fuerza aplicada a un sistema es igual a la suma de las fuerzas que se resisten al movimiento, la fuerza de una masa, más las caídas de potencial de la masa, del resorte, que es en este caso K, y la de la fricción. O sea, es exactamente lo mismo. ¿Sí? La fuerza aplicada a un sistema mecánico es igual a la suma de las fuerzas que se resisten al movimiento. El voltaje aplicado a un circuito es la suma de las caídas de potencial del circuito. O sea, es exactamente lo mismo, nada más que uno es en eléctrico y otro en mecánico, pero cada quien en su área. Sin embargo, bueno, pues Newton mecánicamente les dijo la suma de las fuerzas en un sistema es cero. Pues sí, porque si yo despejo esto y lo paso para acá, es negativo, se hace cero. ¿Por qué? Porque la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Bueno, en ambos casos tenemos las energías de pérdidas que nosotros estamos haciendo aquí, más el voltaje de caída de pérdida, como aquí, más la fuerza de caída de pérdidas. Pero esto lo estamos haciendo cero. Pero aún así se mantiene lo que dijo de Allenberg y lo que dijo Kirchhoff. Sí, porque si tenemos una analogía que sí que debe haber leyes que lo estén avalando y por lo tanto las ecuaciones. No sé si ya les quedó más clara la analogía. Ok, bueno, estoy haciendo suponer que sí, ¿verdad? Entonces, aquí estamos sumando, exactamente, estamos sumando esas caídas de potencial. Entonces, eléctricamente, pues vamos a hacerlos, digamos, vale la pena ahorita hacerlo. Y decimos, voltaje ahora es L1 por analogía por DI1 en dt más 1 en C1 integral de I1 por dt más 1 en C2 integral de I1 menos, oh, caray, menos I2 por dt más, ¿sí? 1 en C3 integral de I1 menos I4 por dt. Aquí presten atención a esta ecuación, es interesante. No es cierto. Déjenme ver. Creo que no puse. Caray, no lo dupliqué. Bueno, ok. Estas ecuaciones. A ver, déjenme ver si se puede. Espérenme. Permítame un segundo, por favor. Ya me pasé. Quítame tu planta, por favor. Espérenme, voy. Un segundo. Chao.
Bien, continuamos. Aquí tenemos entonces las ecuaciones de la primera velocidad, es decir, de la primera corriente, inclusive como parte, digamos, de estrategia. Yo les pongo aquí, por ejemplo, voy a poner con otro color, vamos a ponerle aquí, por ejemplo, con un color azulito claro. Aquí, entre paréntesis, estoy hablando de la velocidad 1 y, por lo tanto, aquí en esta ecuación eléctrica estoy hablando de la corriente 1 de malla, por ejemplo. Estamos hablando de corrientes de malla. Entonces, creo que es congruente la analogía. Si yo hablo de la corriente, acuérdense que es fuerza, voltaje, velocidad, corriente. Entonces, si yo hablo de fuerza, hablo de voltaje, y si yo hablo de velocidad, hablo de corriente. Entonces, estoy en analogía directa. Entonces, si no hay preguntas, pasamos a la ecuación de la velocidad 2, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Ok, entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva para que nos concentremos solamente en la ecuación de la velocidad 2 aquí. Entonces, así como vamos a hablar de la velocidad, aquí vamos a hablar de la velocidad 2, ¿cómo hablaremos de la corriente 2? Entonces, vamos a ver los elementos de la velocidad 2. Es decir, 0, ahora igual que en la fuente, ya no hay fuente, ya pusimos la ecuación de la fuente. Entonces, ahora es 0 y decimos, bueno, tenemos qué elementos están a la velocidad 2. Bueno, m2 por la derivada de la velocidad 2. Solamente las masas tienen una sola velocidad. A ver, aquí voy a hacer una aclaración. En un circuito eléctrico, nosotros eléctricamente tendríamos una bobina entre dos mallas. Eso es válido. Eso es válido. Pero en una analogía, es decir, por ejemplo, en este caso será voltaje de la bobina, esta, es igual a L por la derivada de la corriente 1 menos la corriente 2. Es decir, tendríamos esta ecuación. Pues sí, pero eléctricamente, mecánicamente esto no es posible. ¿Por qué? Porque no tengo una masa entre dos velocidades. Entonces quiere decir que cuando yo hago una analogía electromecánica, nunca voy a encontrar una bobina entre dos mallas. ¿Por qué? Porque una masa no tiene dos velocidades. Entonces quiere decir que siempre mis bobinas, en analogía de mecánico-eléctrica, siempre van a estar en una sola corriente. No pueden estar entre dos corrientes. ¿Estamos de acuerdo? Porque las masas no tienen dos velocidades. Eléctricamente sí es válido, vuelvo a insistir, eléctricamente sí es válido esto, pero mecánicamente no. No podemos hacer una analogía de ese tipo. Entonces nunca voy a tener una bobina entre dos masas. Ojo, porque esto, digo, lo claro, porque es muy común cuando sea yo, bueno, que todavía sigo haciendo ETS. Es muy común que me pongan una masa a dos velocidades. Digo, a ver, eso. Las masas son, bueno, en algunos profesores o algunos libros hablan de rígidos, puntos rígidos. Yo les digo que, bueno, en este caso lo único rígido es la masa, es decir, rígido se refiere a que solo se mueve a una sola velocidad. O sea, si yo tengo una masita aquí en movimiento, no es una gelatina la que se mueve, sino es una cuestión rígida que se mueve, por eso le pongo rueditas, y de tal manera que se mueve solamente a una velocidad. ¿Sí? Es importante que entiendan eso, porque sí es posible que eléctricamente una bobina esté entre dos mallas, o sea, entre dos corrientes, salud, pero nunca mecánicamente. Entonces, quiere decir que las bobinas que lo representan van a estar en una sola corriente. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta o aclaración? Bueno, entonces aquí tenemos más. Jesús, cuando menos contesta mi sesión, ¿no? Acuérdate que tú eres contestón oficial ahorita. Sí. Este, según yo le dije que sí, pero creo que mi micrófono estaba muteado. Así es, pues fíjese bien lo que se ve su micrófono, manténgalo ahí listo para que lo apriete ahí con el spas. Ok, profe. Bien,
Ahora tenemos que otro elemento que está en la velocidad 2 es también K2. Entonces ahora tengo 1 en K2 integral. Estoy en la velocidad 2, es decir, en la corriente 2, ahora voy a hacer I2 menos I1, que es por dt, más, ahí sí. Aquí tenemos que este elemento está, aquí esta es la velocidad 1, también aquí hay una velocidad 1, todas tienen velocidad 1. Y estos son los elementos que están a la velocidad 2, K2, M2, A y D4, ¿verdad? Me faltó D4. ¿Por quién? D4 está entre la velocidad 2 menos la velocidad 3. Bien, ¿cuántos elementos hay? Los voy a indicar. Es este y este, para la velocidad 2. Bien, entonces, eléctricamente, tenemos que, ahora, vean ustedes, otra vez, aquí voy a Profe, poner, una sí, pregunta. En la segunda ecuación, ¿es I2 menos I1 o U2 menos, velocidad 2 menos velocidad 1? perdón, tienes toda la razón, qué bueno eso. Ay, ya te fíjate bien, yo estoy aquí hablando de una cosa y digo otra, hombre, está bien, eso es bueno. Pues estoy en el mecánico, son velocidades, papá. Velocidad 2, que es K2, otra vez, K2 da velocidad 2 menos la 1. Eso, así me gusta, que estén atentos. Ahora sí, vamos a hablar de corrientes, porque ahora vamos a hablar de que 0, ya no hay fuente, tenemos L2 por la derivada de la corriente 2 por dt, más, usualmente lo ponemos así, un capacitor C1, o bueno, C2, integral de U2 por dt menos 1 en C2 integral de U1 por dt. Es lo mismo que estamos haciendo 1 en C2 integral de U2, perdón, en este caso es corriente, ahora no te digo, ay Jesús, hombre, no te equivoques. Oh, Ahora estamos hablando de corrientes, ay Jesús, hombre. I2, bueno, aquí es un ejemplo, I2 e I4, por ejemplo. Entonces aquí será I2 menos otra vez, que es U. Álgame Dios, estoy que aquí. Es I2 menos I4 por dt. Es lo mismo esto que esto. Eso es usualmente lo que hacemos en eléctrica. Y mecánicamente, pues simplemente se va a ver reflejado, exactamente. Entonces vamos a hacerlo y continuamos. Entonces aquí será 1 en C2. Ahora sí es corriente, I2 menos I1, porque estoy en la corriente. Aquí está, vean, estamos en la corriente 2 por dt. Más, bueno, para ser concurrentes, aquí tenemos R4, que es el equivalente de la corriente 2 menos la corriente 3. Y ahí está ya la ecuación de la velocidad 2 y la corriente 2, ambos a la vez. ¿Alguna pregunta? no, profe. Ok. Bien, si seguimos el orden, nos toca la velocidad 3. ¿Estamos? Ujú. Pues vamos a la velocidad 3 y vamos a la siguiente ecuación. O sea, vean que lo estoy haciendo por separado para nada más concentrarme en esa velocidad. Y vuelvo a aclarar, si yo tengo un sistema de 3 mallas, yo tengo 3 ecuaciones de sistema. Y nosotros así le llamamos, que yo recuerde, en Electronic Circuitos le llaman ecuaciones de sistema. Aquí vamos a hablar de grados de libertad. Aquí, si yo tengo 3 ecuaciones de sistema, tengo 3 grados de libertad. Entonces, aquí los grados de libertad me dan la corriente, por lo tanto, mecánicamente serán las velocidades. Entonces, en cuestiones de mecánica se habla de grados de libertad. Entonces, yo aquí tengo, ¿cuántas velocidades? 5 velocidades. Entonces, quiere decir que tengo 5 grados de 5 grados de libertad. Y esos 5 grados de libertad quiere decir que tengo que 5 ecuaciones. ¿Cuántas mallas voy a obtener? Aquí en este caso serían 3, ¿no, profe? 3 no, tienes razón. Pues si estoy diciendo que las mallas es el grado de libertad y tengo 5, ¿cuántas mallas vas a tener? 5, 5. ¿Cuánto vas a sacar? 5. 10. Sí, cómo no.
5 por 2, 10. Ah, por no, sí, buena para la aritmética, ¿verdad? Multiplicada por 2. ¿Y qué tal si mejor lo dividimos entre 2? Ah, ¿verdad? No, ya no conviene, profe, ya no. Bueno, entonces presten atención, chamacos estos. Bien, voy a la velocidad 3 otra vez. Vuelvo a hacerlo, que es 0. ¿Por qué 0? Pues no tengo fuente, ¿sí? Y 0 es igual a ¿quién? Ah, pues tengo a la velocidad 3 tengo ¿qué quieren poner? ¿El resorte o el amortiguador primero? Que no importa el orden, pero No, pero acá bueno. primero el amortiguador. D4 entonces por la velocidad 2 menos la velocidad 3 Ujú. más, como es caída, estamos hablando de la caída, o sea, la suma de las fuerzas que se resisten al movimiento. A ver, Jonathan, ¿qué dijo de Alambert? Que la suma de todas las fuerzas que se obtienen son No, ese dijo Newton. la suma de todas las caídas de voltaje que tiene No, eso lo dijo Kirchhoff. ese Kirchhoff. ¿Qué No, dijo de Alambert? es la suma de todas las fuerzas. No, la fuerza aplicada a La un fuerza sistema aplicada. mecánico Ah, es igual a la suma de las la fuerzas que suma se de- resisten al movimiento. ah, Es decir, es lo mismo. ¿Sí? Otra vez, espero que lo entiendas. sí. Yo tengo voltaje de fuente. Es igual a voltaje de la caída que hay en una resistencia, son las resistencias, caídas en el capacitor, caídas en la bobina. Son caídas. Si yo hago esto, sí, es 0, eso sí. Y mecánicamente es obvio, nada más que con fuerzas. Ese es algo interesante. Ahora es con fuerzas. La fuerza aplicada a un sistema mecánico es igual a la suma de las fuerzas que se resisten en ella. O sea, pueden ser masas, pueden ser fricciones, pueden ser resortes. Ahora bien, si yo separo, lo paso para la izquierda, es menos Fm menos Fd menos Fk igual con 0. Entonces Newton dijo la suma de las fuerzas totales es igual a 0. Pero de Alambert dijo, la fuerza, y ojo, la fuerza aplicada a un sistema mecánico es igual a la suma de las fuerzas que se resisten al movimiento. Como Kirchhoff dijo, el voltaje aplicado a un sistema es igual a la suma de las caídas de potencial de los demás elementos. O sea, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Ok? ¿Entendió, Jonathan? Sí, profesor. Entonces, si no me lo vuelve a decir, lo repruebo condenado, muchacho, ¿eh? Sí. ¿Ya ves por qué se gana en un coscorrón, muchacho? Ya no les puedes pegar. A Chihuahua serán mis compadres para no darles un carambazo. Chamacos estos. Ya te pueden demandar. Bueno. Oigan, aquí su defensora. Bueno, entonces continuamos. Estaba yo aquí en la D4. Y ahora viene más. ¿Quién? ¿Qué voy a poner aquí? Jonathan. Es es 1 entre K4 Eso, 1 en K4. por la integral de U3 menos U2 de T. No, U3 y la otra es U0. Aquí está U0. Ah, sí. Pero U0 es 0, entonces así la dejamos. De T. Es decir, equivale eléctricamente a poner aquí 0 igual a la resistencia 4 de la corriente 2 menos la corriente 3 más 1 en C4, ¿sí? Integral de I3 de T. De T, ahí está. Bueno, aquí será como 1 en C4 integral de I3 menos I0, pero I0 o referencia a 0, entonces por eso no la ponemos, la podemos borrar. ¿Estamos de acuerdo? Igual que ahí la velocidad 3 menos la velocidad 0. ¿Alguna pregunta? Esta fue las ecuaciones de qué. Sí, profe, tengo una duda. Sí, señorita, diga usted. Es que estamos tomando como referencia U3 y en la del amortiguador tenemos U2 menos U3. Pues sí, porque está entre las dos velocidades. A ver, Ok. me explico otra vez. No, no hay problema, el número de veces que sean.
yo aquí tengo un amortiguador, ¿sí? Ujú. Si lo pongo a tierra, yo nada más tengo una velocidad UA, como si yo tuviera una resistencia a tierra y aquí tengo un BA. ¿Estamos? Sí. Ok. Ahora, si está entre dos, ¿qué tengo? BA menos BB. ¿Estás de acuerdo? Sí. Una resistencia. Bueno, igual acá. Ahora ya no está. Ahora está entre dos velocidades, igual entre dos voltajes. Entonces, digamos que para que haya un movimiento se tiene que haber una diferencia de velocidades. Ujú. Entonces, aquí observa, voy a ponerlo con un color verde, ¿sí? Aquí tenemos nosotros que este elemento está entre esas dos velocidades. Ahora, este resorte también está entre dos velocidades, pero U0 es 0. O sea, es la referencia. ¿Estás de acuerdo? Sí. Igual que, por ejemplo, este resorte, lo voy a poner con lila, y en este resorte, ok, las arañas. A este resorte está entre dos velocidades también. No sé si lo ves. Sí. Ok, Entre entonces, 1 y 2. exactamente. Entonces, yo me fijo, por eso tengo que fijar como primera instancia las velocidades lo puedo ordenar en forma diferente. Es decir, yo puedo haber dicho que este es U1, luego este es U2, y en fin, diferentes velocidades. El orden no importa, es como si tú en las mallas tuvieras hecho algo así como esto, ¿verdad? O sea, tengo 3 mallas y pones aquí la corriente 23, aquí la corriente 54. Es decir, tú pones el número que tú quieras, ¿estás de acuerdo? Ujú. O sea, el número no me va a importar, sino lo que me va a importar es la ecuación. Bien, entonces, ¿alguna duda, niña Torres? Sí, es que tenía duda por la referencia que estábamos tomando de 3. Ajá. Bueno, pero está ahí Ujú. está muy claro que estaba entre estas dos. Ah, Sí. caray. Espérame, ya la regué aquí. Ahí está. Aquí está. Entonces, aquí tenemos que esta es la que está entre dos velocidades. Y la otra nada más solita una. ¿Ah? Sí, profe. Gracias. Ok. Tú misma, ¿qué te parece si me vas a decir las ecuaciones de la velocidad? De una vez, aquí sí caben la velocidad. Bueno, primero vamos a poner aquí con otra vez. Se me va el avión aquí. Ahora vamos a poner la velocidad 4 y la corriente 4. ¿Sí? Entonces Sí. vamos a presentar. Tú me vas a dictar las ecuaciones de la velocidad 4. Ujú. 0 0 igual igual aquí. a 1 sobre K3 1 en K3, ¿correcto? por U de 4 No, integral. integral de U4 menos U1 Sí, aquí por dt tenemos 1. Sí, sí. ¿Por qué? por dt Más. más sería la masa 3. ¿Sería? Bueno, No, será. es la masa 3, es M3 por du, du4 dt. Más, ¿qué otro elemento está? Más sería, ¿ves? Será. También es 1 en K3, en K5, la integral de U5. No, estamos en la velocidad 4 o corriente 4 menos Es que esa el. era mi duda con la de arriba, porque en D4 es U2, pero estamos en U3. Digamos, ahí su duda era si U2 y U3 no iban al revés. Ujú. Ok, aquí tengo R4, este RX. Este es mi RX, ¿estás de acuerdo? En una Ajá. malla. ¿Y qué dices? Si estoy en la malla 1, ¿qué haces? RX de I1 menos I2. Pero cuando estás en la malla 2, ¿qué dices? RX es I2 menos I1. Sí, es que por eso lo decía, porque estábamos, según yo, en U3,
en la primera ecuación. Entonces tienes toda la razón, aquí estoy mal. Eso es lo que exactamente, eso quiere decir que estás entendiendo, chaparrita. Digo, está chaparrita, ¿verdad? Me imagino que es de medir como unos menos, Sí, máximo mido unos 60. 1,48. Sí, estás bien chiquitita. Sí, Se nota que eres bien chiquitita. Bueno, entonces aquí es U3 menos, porque estoy en la 3, menos menos la U2. velocidad, la 2, correcto. Ahora sí, está muy claro. Y aquí estaba bien, mira, aquí pusimos, aquí está mal también. En el I. Aquí está mal, tienes toda la razón, ya ves, a mí también se me van las cabras al monte. Y 3 menos I2, correcto. Ahora sí estamos en la velocidad 4, entonces ahora sí 4 menos 1, 4, ahora sí, aquí tenemos, sí señorita, tienes usted toda la razón, aquí será la 5, la K5 está en la U4 menos la Menos U5. I5 por DT, efectivamente. ¿Son todos los elementos? Son Sí. 1, 2, 3 elementos. Ahí está ya. ¿Sí? Entonces vamos a ahorrar esto. Sí, tienes toda la razón. Por estar pensando, ya ves, pues tienen que estar bien concentrados, porque si no cometemos errores de ese tipo. Pero eso es bueno. Ya se ganó mi aprecio económico, niña, económico académico. Bueno, fuera, profe. Discúlpeme usted, qué barbaridad lo que hace uno por enseñar, carambas, cada ridículo que hace uno aquí que no vea. Entonces estás muy bajita, ¿verdad, chiquita? Sí, profe. Entonces no llegas ni a 50 kilos, mami. No, sí llego. Ok, bueno, está bien. Bueno, tú misma, aquí, el voltaje que es igual. Ahora vamos a hablar de voltaje. 0 es igual a quién? 0 es igual a 1 sobre C3. El La integral capacitor, exactamente. de I4 menos I1 dt Exactamente. más Más. sería L3 Sería, no, es, será, hija. L3 de I4 en dt más 1 sobre C5, la integral de I4 menos I5 dt. Ok, ahí vean exactamente lo que está. Perdón. Aquí estamos en la corriente 4, tenemos la primera es I4, I4, estamos en U4, la primera es U4, U4, si estamos en 3, aquí la U3, U3, es decir, sí se tiene la congruencia, ¿verdad? Sí, profe. Entonces ya se Profe, entendió ya aquí. quedan 3 minutos. 3 de la minutos. sesión. Yo creo que sí llegamos. No, bueno, vamos a la siguiente. ¿Qué nos falta? ¿La velocidad qué? 5, ¿verdad? Sí, Wow. La velocidad 5. Bueno, ahí lo dejamos ahorita y nos pasamos. ¿Ven? ¿Ven? Bueno, vámonos y regresamos.